aplicaciones. Vamos a directamente resolver ejercicios sobre aplicaciones. A ver, busquemos alguno. Este de acá, de un examen pasado. Dice lo siguiente. Utilizando métodos diferenciales, hallar la ecuación general de la familia de curvas C. Vamos a cambiar de color. Que satisfacen para toda curva C. C de C. En la proyección sobre el eje X de la parte de la tangente entre X, Y y el eje X tiene longitud 1. ¿Ya? Esa es la pregunta. ¿Cómo podemos resolver esto? Utilizando métodos diferenciales, hallar la ecuación general de la familia de curvas C que satisfacen para toda curva C de C la proyección sobre el eje X de la parte tangente entre X, Y y el eje X tiene longitud 1. Solución. Primeramente, debemos tener una idea gráfica, ¿no? Hay que tener una idea gráfica. Entonces vamos a graficar.
Entonces, nos dice aquí la condición. Para toda curva C de C, la proyección sobre el eje X de la parte tangente entre un punto XY y el eje X tiene longitud 1. Entonces nosotros podemos dibujar aquí una curva cualquiera. Vamos a dibujarlo. Ver un poquito más aquí. Vamos a poner esa curva. Entonces tomemos un punto XY, por ejemplo este de acá. ¿Está bien? Y de aquí vamos a jalar la recta tangente. Ahí está. ¿Está bien? La recta tangente. Está bien, ¿no? Entonces, este punto de acá es un punto XY. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que en el eje X va a haber una distancia X y en el eje Y va a haber una distancia Y, ¿verdad? Esta curva también puede estar al otro lado, ¿no es cierto? No necesariamente ahí, puede estar más o menos a este lado, así, ¿no? Más o menos ahí puede estar. Y entonces también podemos tener otra recta tangente hacia este lado, ¿verdad? ¿No es cierto? También dirá puede estar aquí, pero solamente va a haber esas dos combinaciones, ¿no? El positivo o negativo, o ambos, o el positivo, no el cociente, solamente hay positivo o negativo entre el cociente. Bien. Aplicamos las condiciones. ¿Qué nos dice? Que la proyección sobre el eje X de la parte tangente entre XY y el eje X tiene longitud 1. Es decir, la proyección de esta parte tangente de esta parte lo proyectamos sobre el eje X. Vamos a tener aquí esta distancita, dice que va a tener longitud 1, ¿no es cierto? Tiene longitud 1. Esta distancia de acá. A ver. Lo mismo va a suceder para este lado, ¿no ven? Tiene longitud 1. ¿Ven? Y este es X, ¿no? Y esta distancia de acá tiene longitud Y, ¿no ven? Porque es el punto XY, ¿verdad? Ahora bien, hay que recordar que la derivada de una curva evaluada en un punto es igual a la pendiente de la recta tangente, ¿no ve? ¿Y esta pendiente igual a qué es? ¿Recuerdan la fórmula? Si nos vamos a geometría analítica. ¿A qué es igual la pendiente? Igual a Y. ¿Está bien así?
En la fórmula general de pendiente, ¿qué es? ¿Cómo se halla la pendiente entre dos puntos, digamos? ¿Recuerdan? Y2 menos Y1, X2 menos X1, ¿no ve? Bien, en otras palabras es la distancia entre Y de estos dos puntos, que en nuestro caso es Y, y sobre la distancia entre los valores de X, ¿no ve? Y en nuestro caso eso es 1, ¿no ve? Es la tangente del ángulo, ¿no ve? Que forma aquí este triangulito. En nuestro caso, la pendiente es igual a ¿qué cosa? Y sobre 1, ¿no ve? O, en este caso, ¿qué sería? Para el otro. Para aquí sería, bajamos en Y y aumentamos en X, ¿no ve? Sería negativo, menos Y sobre 1, ¿no ve? Aquí se vuelve positivo porque va a ser menos en Y, desde aquí. Y vamos a ser menos en X y menos por menos se vuelve más, ¿no ve? La pendiente es positiva. En cambio aquí es negativa, ¿no ve? Va a bajar. Esto ya no es necesario ponerlo. ¿Hasta ahí se entiende? Tenemos dos ecuaciones diferenciales, ¿no ve? Tenemos Y' igual a Y. ¿Cómo se resuelve esto? Es una ecuación diferencial lineal homogénea. Simplemente va a ser Y igual a C, E a la integral de su coeficiente de este que es 1 con diferencial de X. ¿No? Esto es C, E a la X, ¿verdad? Para el otro caso, Y' igual a menos Y. En este caso tenemos C e a la integral de menos 1 diferencial de X. Esto es C por E a la menos X, ¿no es cierto? Entonces la solución va a ser de esta forma, ¿no? Más menos X. Y tenemos que encerrar este inciso. ¿Se entiende alguna pregunta? Ya cuando el contexto va a aplicaciones relacionadas a física, la derivada se convierte en la velocidad, ¿no ve? Y por lo general se lo parametriza X que depende del tiempo y Y que depende del tiempo, ¿no ve? Y el vector tangente va a ser un vector que va a depender de X y Y, ¿verdad? Y esto es la derivada de la posición respecto a X, derivada de la posición respecto a Y, ¿no? O simplemente derivada de X respecto a T y derivada de Y respecto a T, ¿no? Se lo puede ver en ese contexto, ¿no es cierto? Entonces,
Se puede hablar también entonces del vector tangente. U. Aquí la componente X, ¿cuánto es? 1, ¿no ve? 1 o menos 1. Cualquiera, ¿no? 1 y Y. Y para el otro va a ser menos 1 y Y, ¿no ven? Y claramente se coincide derivada de X respecto a T, derivada de Y respecto a T, ¿no ven? Si fuera una curva. Bien. Y acá, Y' es Y' sobre X, Y punto sobre X punto, ¿no ven? Muchas veces se va a utilizar ese caso. ¿Ya? Y esto coincide también. Y sobre 1. Y para ambos casos va a ser más y menos, ¿no? Bueno. Entonces, la idea es, de una manera más sencilla, ver cuál va a ser la pendiente, ¿no ves? Si no es una aplicación a física, ver cuál va a ser la pendiente y luego ponerlo Y', ¿no ves? Y luego eso, desarrollarlo, pues esa ecuación diferencial para encontrar la solución general. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Ha quedado claro? No, entonces vamos a pasar a otro ejercicio. Bien, ejemplo 2. Dice lo siguiente. Utilizando métodos diferenciales, hallar
la ecuación de la familia de curvas C que satisfacen para todo punto XY de toda curva CDC, la proyección sobre el eje X de la parte normal entre XY de la parte normal entre eje X, entre XY y el eje X tiene longitud 1. Ahora, ¿cómo resolvemos eso? Es bastante similar al otro. ¿Verdad? Solución. Seguramente necesitamos también una gráfica, ¿no? Ya. Dice la condición para todo punto XY de la curva CDC, la proyección sobre el eje X de la parte normal entre XY y el eje X tiene en longitud 1, ¿no ven? Tiene longitud 1. Podemos tal vez utilizar la misma gráfica. ¿No es cierto? Tenemos la curva por ahí. Y aquí que está el punto. El punto XY. ¿Ya? ¿Cuál sería la normal? Es la perpendicular a la tangente, ¿no? Ya no va a ser hacia este lado, ahora la recta de interés va a ser perpendicular a eso. Entonces, algo ahí, ¿no ve? La perpendicular. Tal vez sería mejor que lo pongamos de color verde también. ¿No ve? Y si queremos visualizar el otro también, podríamos de igual manera ponerlo, no sé, la curva, ¿no? Más o menos. Digamos esa. Para este, la normal va a ser hacia el otro lado, ¿no? Bueno, ese que sea la normal. Bien. Esa distancia sabemos que mide y. Este también mide 1. ¿Verdad? ¿Cuál sería la ecuación diferencial en este caso? A ver, piensen.
¿Cuál sería la ecuación diferencial? ¿Cuál sería la pendiente? Primeramente la pendiente, ¿cuál es? Para el de azul, digamos, o el de verde, ¿cuál va a ser la pendiente? De la recta tangente, por si acaso, ¿no ven? ¿Qué va a ser? De la recta normal, la pendiente, entonces, ya saben ese, ¿cuál es? El producto de las pendientes cuando son perpendiculares, ¿qué es? ¿Qué? Perdón, no te escuché muy bien. ¿Cuándo se dice que dos son perpendiculares? El producto interno es cero, ¿no ve? Pero eso es cuando estamos trabajando de manera vectorial y eso es genérico, ¿no ve? Para R2, R3, R4. Cuando solamente trabajamos en R2 y hablamos de pendientes, hay una condición para las pendientes. ¿Cuál es esa? Para que sean perpendiculares con las pendientes. Seguramente han llevado en geometría analítica de colegio, álgebra 1 o algo. Busquen en el internet. Rectas perpendiculares en R2. El producto es igual a menos 1. Entonces, para que el producto sea igual a menos 1, ¿cuánto debe valer m? Para que y con m sea menos 1. ¿Cuánto debe valer? ¿Cuánto debe valer m? Para que multiplicados con y debe ser menos 1 sobre y, ¿no? Entonces, tenemos esto, y en este caso va a ser 1 sobre y, ¿no? Entonces, de manera genérica, tenemos m que puede ser más o menos 1 sobre y. Entonces, de ahí encontramos, podemos reemplazar m es la derivada, ¿no? Evaluado en algún punto.
más menos 1 sobre y. ¿Está bien? Y hay que resolver esto. ¿No es cierto? Entonces aquí podemos tener diferencial de y más menos 1 diferencial de x. Integramos ambos lados. Aquí falta y, ¿no ve? Y al cuadrado sobre 2 es igual a más menos x más una constante, ¿no ve? Entonces y al cuadrado va a ser más menos 2x más 2 por una constante, pero eso sigue siendo una constante, ¿no ve? Y tenemos una parábola, familia de parábolas, ¿no? Sería la solución general. Fíjense que una vez planteado o llegado a la ecuación diferencial, la solución es bastante sencilla, ¿no ve? La clave es llegar a armar esto de acá. Esta es la clave. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda con este ejercicio? Entonces, siempre hay que armar la pendiente de la recta tangente y eso lo reemplazamos con la derivada, ¿no ven? Con y' o x' si quieren, si están haciendo al revés. Y luego resolver es bastante sencillo. Ya. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, antes de pasar a otro. Vamos a resolver uno más de aplicaciones. Veamos. A ver otro. Más complicadito buscamos. Este, por ejemplo. Y este creo que está interesante. Ya. Vamos a resolver otro ejercicio. Ejemplo 3. Examen pasado. Ya, esta pregunta dice lo siguiente. Utilizando métodos diferenciales, encontrar la ecuación general de la familia de curvas ortogonales del plano XY a las circunferencias
del plano X, Y que pasan por el origen y cuyo centro se encuentra en la recta Y más... Vamos a cambiar el teclado. Y más X igual a 0. Bien. Entonces esto ya no es tan directo, ¿no? Hay que construir todavía las curvas y luego nos dice que van a ser ortogonales y todo eso. Solución. Encontrar la ecuación general de la familia de curvas ortogonales, hay que entenderlo bien esto, ortogonales del plano XY, que van a ser ortogonales a las circunferencias que pasan por el origen cuyo centro está en la recta Y más X igual a 0. Tenemos entonces esta recta Y igual a menos X, ¿no ve? La recta. El centro de la circunferencia es el origen, ¿no ve? ¿Verdad? Podemos darnos una idea gráfica. Ahí lo vamos a poner. Un poquito más, jalamos eso. X, Y. Esta recta Y igual a menos X va a ser hacia este lado, ¿no? ¿Está bien? Entonces nos dice que... A ver, que pasan por el origen. Que pasan por el origen. No es que el centro está ahí. Que pasan por el origen. ¿Ya? No que el centro sea eso, ¿no? El centro es más bien HK. X y menos X, ¿no ven? Ese es el centro. Entonces, por ejemplo, podemos tener aquí una circunferencia con centro en ese valor. Ahí, ¿no ve? Otro que sea más grande. ¿No ve? Podemos tener varias circunferencias. También hacia arriba, ¿no ve? Que tengan centro aquí y que pasen por 0, 0. Otro más grande tal vez, no sé. Algo así, ¿verdad? Entonces, como el centro puede ser en cualquier de los puntos, le damos a ese valor como C. ¿Está bien? Una constante, porque eso va a poder ser cualquier valor, ¿no? Para cualquier valor de C. Ese la constante que puede cambiar, ¿no? Para poder tener todas las familias de circunferencias de este tipo. ¿Ya? Entonces el centro va a ser C menos C, ¿no ven? El radio, ¿qué va a ser? ¿Cuánto creen? Si hasta aquí vale C, ¿cuánto vale el radio? Si el centro está en C, ¿cuánto vale el radio?
¿Cuánto vale el radio? ¿Cómo calculamos el radio? El centro vale C. Vamos a poner ahí. Aquí pongámoslo mejor. Este que sea el centro. Vale C. Este también vale C, ¿no ven? Este sería hasta menos C, ¿no? Por esa distancia C. ¿Cuánto vale el radio? El radio es esta parte de acá. ¿Cómo encontramos eso? Correcto. Entonces el radio al cuadrado es igual a C al cuadrado más C al cuadrado 2 veces C al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, luego la ecuación de la familia de circunferencias es, recordemos que la ecuación de una circunferencia general es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a radio al cuadrado. Si reemplazamos nosotros eso, x menos c al cuadrado más y, k vale menos c, menos por menos más c al cuadrado igual a radio al cuadrado vale 2 veces c al cuadrado. Esta es la familia de circunferencias, ¿no ve? La ecuación de la familia de circunferencias. Entonces tenemos que encontrar otra familia de curvas que sean ortogonales a estas circunferencias, ¿ya? ¿Cuándo dos curvas son ortogonales? ¿Cuándo se dice que dos curvas son ortogonales? ¿Alguien recuerda? ¿Cuándo dos curvas son ortogonales? ¿Recuerdan cuándo se dice que dos curvas son ortogonales? Pueden relacionarlo, por ejemplo, con planos. ¿Cuándo dos planos son ortogonales? ¿Cuándo dos rectas son ortogonales? Por ejemplo, en rectas sus vectores direccionales tienen que ser ortogonales, ¿no? En curvas sus pendientes tienen que ser ortogonales. Entonces, la pendiente de esta, es decir, la derivada, vamos a hacer que sea ortogonal. Pero, antes de calcular la derivada, fijémonos que aquí aparece C, C y C. ¿No ven? Al final, para poder tener la ecuación diferencial, tiene que desaparecer C de alguna manera. ¿Ya? Tenemos que deshacernos de esta C. Aquí aparece muchas veces y está un poco complicado, ¿no? Esperarlo luego. Entonces, mejor, como constante por constante y suma de constantes sigue siendo constante, es mejor tenerlo simplemente que aparezca una vez la constante. ¿Cómo vamos a hacer eso? Podemos desarrollar esto de acá. X al cuadrado menos 2c por x más c al cuadrado más y al cuadrado más 2c por y más c al cuadrado 2c al cuadrado, ¿verdad? Y estos dos se van. ¿Es cierto? Tenemos x al cuadrado más y al cuadrado menos, podemos factorizar 12.
aquí vamos a tener x menos y, ¿verdad? Igual a 0. ¿No es cierto? X menos y igual a 0. Y lo que habíamos dicho, que 2c sigue siendo una constante. Podemos ponerlo simplemente más c. Por x menos y igual a 0. ¿eh? Y aquí se ve un poco más amigable la familia de circunferencias, que sigue siendo esta misma. Ya va a seguir siendo. Pero he expresado su ecuación general de otra manera, ¿no? Bien. Ahora de aquí recién vamos a derivar para poder aplicar la condición de que son ortogonales, ¿no? ¿Ve? Porque tenemos que tener la pendiente y la pendiente es la derivada. Derivamos. Tenemos 2x más 2y, ¿no es cierto? Como y es variable dependiente, hay que poner y' más, estamos derivando implícitamente. Aquí tenemos más c por 1 menos y', ¿no es cierto? Igual a 0. Podemos despejar y' de acá. Vamos a tener 2y menos c, y', y a este lado vamos a tener menos 2x menos c, ¿no es cierto? Ya van a pasar al lado derecho. Podemos multiplicar por menos a este también, y podemos tener y' igual a... Vamos a multiplicar por menos 1 a ambos lados, van a cambiar de signo, 2x más c, y aquí va a ser c menos 2y, ¿no? Va a cambiar de signo también. ¿Ya? Entonces, como habíamos dicho, aquí no podemos dejarlo c, ¿no ve? Porque en la solución general solamente tiene que aparecer una constante. Entonces, tenemos que siempre volver a reemplazar esta constante. ¿De dónde? De acá. Pues de aquí podemos saber cuánto vale c. Vamos a poner 1. De 1, c vale x al cuadrado más y al cuadrado sobre x menos y. ¿Ya? Entonces reemplazamos esto en 2. Vamos a tener y' igual a 2x más c, se vale todo esto, más x al cuadrado más y al cuadrado sobre x menos y. Sobre c menos 2y, se vale x al cuadrado más y al cuadrado sobre x menos y menos 2y. Bien, por lo menos ya tenemos la ecuación diferencial de esta familia de curvas, ¿no ven? Esta es la ecuación diferencial de esta familia de curvas. Ahora a nosotros nos interesa la ortogonal, ¿no ve? Pero esto lo vamos a reducir todavía un poco y luego vemos cuál es la ortogonal. ¿Ya? X menos y podemos poner como común denominador. Aquí va a quedar 2x al cuadrado menos 2xy más x al cuadrado más y al cuadrado, ¿no es cierto? En el denominador. Común denominador es x menos y. Y aquí va a quedar x al cuadrado más y al cuadrado menos 2xy más 2y al cuadrado, ¿no es cierto? Y por la ley del sándwich, estos se van, extremos con extremos, medios con medios. Y va a quedar aquí 3x al cuadrado menos 2xy más y al cuadrado, ¿verdad? Y aquí va a quedar, ¿cuánto? X al cuadrado más un cachito. ¿Cuánto valía C? Sí, ahí me he olvidado cambiarlo el signo, ¿no ve? Este va a ir con menos
Entonces, si lo vamos a llevar con el mismo signo, eso también tendríamos que cambiarlo, ¿no ve? Entonces sería y menos x. Gracias. Porque si no va a parecer algo raro, ¿no ve? Aunque también se podía. Pero... ya. Eso lo vamos a cambiar, a modificar. Esto es y menos x. Aquí también es y menos x. ¿Ya? Y menos x, y menos x. Aquí va a ser 2xy menos 2x al cuadrado, ¿no ves? Va a cambiar de signo. Menos. Eso está bien. Menos, aquí también va a cambiar de signo. Esto va a ser menos, ¿no? Bien. A ver, ahora reducimos. Tenemos menos 2 más 1 es menos x al cuadrado más 2xy más y al cuadrado. En el denominador va a ser menos y al cuadrado más 2xy más x al cuadrado. Bueno, sigue saliendo de esa forma, ¿no? Pero aquí ya podemos ver a simple vista qué tipo de ecuación diferencial es. Ahora, entonces, ¿cuál va a ser la pendiente para la curva o la familia de curvas buscados? ¿Cuál va a ser? Para la familia de curvas que estamos buscando. ¿Cuál va a ser la pendiente? Esta es la pendiente de esta familia de circunferencias, ¿no ven? Ahora nosotros necesitamos que sean ortogonales. Entonces, ¿cuál va a ser la pendiente para la familia de curvas que estamos buscando? Este es ortogonal. Nosotros necesitamos la pendiente. ¿No ven? ¿Cuál va a ser? ¿Qué hacemos? ¿Por qué expresión multiplicamos a esto para que dé menos 1? Lo invertimos y lo cambiamos de signo, ¿no ven? Entonces aquí va a ser y al cuadrado menos 2xy menos x al cuadrado sobre menos x al cuadrado más 2xy más y al cuadrado, ¿no? Lo hemos invertido y lo hemos cambiado de signo. Y esta va a ser la ecuación diferencial. ¿Ya? Entonces, la ecuación diferencial para la familia de curvas que estamos buscando es esta de acá. Ahora, ¿cómo resolvemos esto? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tipo de ecuación diferencial es? ¿Qué tipo de ecuación diferencial? Sí, ¿no? De homogéneas. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Dividir entre x elevado a la máxima potencia, ¿no ven? En x tienen grado 2, 2, 2, 2, entonces dividimos entre x al cuadrado. Y' va a ser y sobre x al cuadrado menos 2 y sobre x menos 1 más 2 y sobre x
más y sobre x al cuadrado, ¿no ven? Entonces esta es una ecuación diferencial de homogéneas. ¿Cuál es el cambio de variable que se hace para este tipo de ecuaciones diferenciales? ¿Recuerdan? Ahí ya está. Eso marca. Exacto. Planteamos z igual a y sobre x, ¿no es cierto? Y de aquí tenemos y zx y la derivada va a ser z'x más z, ¿no ven? Eso emplazamos acá. Tenemos z'x más z igual a z al cuadrado menos 2z menos 1 menos 1 más 2z más z al cuadrado, ¿no es cierto? Vamos a despejar z'. Z pasamos a estar al otro lado. Tendríamos z al cuadrado menos 2z menos 1 menos 1 más 2z más z al cuadrado menos, vamos a multiplicar por z, menos por menos va a ser más z menos 2z al cuadrado menos z al cubo, ¿no es cierto? Reduciendo todo, tenemos menos z al cubo menos z al cuadrado menos z menos 1. Verifiquen por favor. Z al cuadrado más 2z menos 1. Y claramente esto es del tipo separable, ¿no? Separable, ¿ya? Bien. Entonces, podemos resolver esto. Todo lo que tenga z lo llevamos al lado izquierdo y todo lo demás lo dejamos en el lado derecho, ¿no? O todo lo que tenga x al lado derecho. Aquí vamos a tener, esto va a pasar a multiplicar. Z al cuadrado más 2z menos 1. Y este va a pasar a dividir. Podemos dejarlo el signo negativo, es decir, pues vamos a poner simplemente z al cubo más z al cuadrado más z más 1 diferencial de z. Y aquí se queda el signo negativo, menos 1 sobre x diferencial de x, ¿no ven? ¿Está bien? Bien. Entonces es simplemente resolver esto de acá. ¿Cómo resolvemos esta integral del lado izquierdo? ¿Cómo podemos resolver? ¿Se puede factorizar el denominador? ¿Qué dicen? ¿Ya? ¿Cuál va a ser en su forma factorizada? Z cuadrado más z más 1, así. Y ahí... Sí, ese es, ¿no? Z más 1 por z al cuadrado más 1. Y si no nos acordamos de esto, de estos productos notables, podemos hacer por su fin, ¿no? Reemplazamos 1 o menos 1, sus divisores de esto, y con menos 1 va a dar 0, ¿no? Y va a quedar de esta forma. Bien. En el numerador, lo vamos a dejar ahí, ¿no?
menos logaritmo natural de una constante, ¿no ven? Más una constante. Y como esto va a ser por fracciones parciales, esta constante ya lo podemos poner dentro del logaritmo, ¿verdad? Pero bueno, entonces vamos a resolver esta integral por fracciones parciales, ¿verdad? Fracciones parciales. Entonces tenemos z al cuadrado más 2z menos 1 sobre z más 1, z al cuadrado más 1. ¿No es cierto? Esto va a ser igual a sobre z más 1. El otro factor es de grado 2, entonces aquí va a ser 2, bueno, un polinomio de grado 1, ¿eh? bz más c sobre z al cuadrado más 1. Desarrollando esto tenemos a por z al cuadrado más 1 más b por z al cuadrado más c por z. B por z, aquí. B por z al cuadrado más z, ¿no ve? Más c por z más 1. Z más 1 por z al cuadrado más 1. ¿No es cierto? Entonces, igualando coeficientes, vamos a tener el de grado 2 a más b igual a 1. De grado 1, que sería b más c igual a 2. De grado 0, que sería a más c igual a menos 1. ¿Qué valores se encuentran? Resuelvan ese sistema o pónganlo a la calculadora. ¿Qué valores se encuentran? ¿Qué valores tenemos? La calculadora pónganlo. A ver si. ¿Qué valores sale? A ver, vamos a verificar. Menos 2 más 3 es 1. 3 menos 1 es 2. Menos 2 más 3 es... Este es menos 1 por si acaso. Verificarlo eso. No cumple.
Ya. A menos 1, B2 y C0. Menos 1 más 2 es 1. 2 más 0 es 2. Menos 1 más 0 es menos 1. Sí, este, ¿no? Este es. Entonces, vamos a resolver ese integral nomás, ¿ya? Aquí al lado lo terminaremos. Debajo. Ya. Entonces tenemos este integral. La integral de a es menos 1 sobre z más 1, diferencial de z. B vale 2, 2z, y aquí está z al cuadrado más 1, diferencial de z. Igual a esto ya lo vamos a poner menos logaritmo natural, c por x, ¿no ven? Eso se puede porque aquí ponemos, en vez de c menos logaritmo natural de c, menos factorizamos y va a aparecer una suma, ¿no ven? Logaritmo natural de x más logaritmo natural de c, que eso se lo puede volver como producto en el argumento, ¿no? Esto ya sabemos cuál es su integral, logaritmo natural de z más 1. Y aquí también, ¿no? Aparece u y su derivada aparece así. Entonces es el logaritmo natural de z al cuadrado más 1. Menos logaritmo natural de cx. Todo esto, sumas y restas del logaritmo, podemos llevarlo a un lado. Va a quedar algo así, ¿no ven? Logaritmo natural de z al cuadrado más 1. Como aquí va a ser más, se va a multiplicar con esto por cx. Subirlo un poquito. Y se va a dividir este negativo, ¿no ves? Sobre z más 1. ¿No es cierto? Igual a 0. ¿Ya? Entonces de aquí tenemos que e a la 0 vale todo esto, ¿no ve? Pero e a la 0 es 1. Entonces vamos a tener que z al cuadrado más 1 por c por x vale 1. Sobre z más 1 vale 1, ¿no ve? Y esto lo vamos a pasar a multiplicar. Y vamos a tener de esa forma, ¿no ve? Como las variables originales eran y y x, devolvemos esas variables, ¿ya? Devolvemos esas variables. Entonces, vamos a tener z era y sobre x, ¿no ven? Y sobre x al cuadrado más 1. Y sobre x más 1. Esta ya sería la solución general. Pero tenemos que llegar a una de sus formas para poder ensayar, ¿no ve? Tenemos que llegar a una forma de tal manera que haya uno de los incisos y podamos ensayar, ¿no ve? Entonces vamos a desarrollar todo esto. Tenemos y al cuadrado sobre x al cuadrado más x al cuadrado, ¿no ve? C por x. Y aquí tenemos igual a y sobre x más 1, ¿no ve? Aquí se puede ir x con una x. Y esta x también se va a ir con este de acá. Pero va a quedar y al cuadrado más x al cuadrado. ¿No? Más x al cuadrado por c. Y este va a ser, como lo vamos a tachar esto. Aquí va a quedar y más x, ¿no? Vamos a multiplicar todo por x. Bien. Entonces, esto lo podemos llevar a este lado, menos y más x igual a 0, ¿no? Y la forma general está aquí más cx más cy. Entonces, dividimos entre c.
x más y igual a 0. Y esto lo conmutamos. Y menos 1 sobre c lo podemos empezar por una constante, ¿no ven? X más y. Y esta es el inciso que debemos encerrar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, duda con este ejercicio? Es un poco largo, ¿no? Pero tienen que volver a resolverlo. ¿Tienen alguna pregunta?